economía se empezó a mover, dice hoy el gobierno en un video que difundió para defender su política en medio de la cuarentena. La realidad, vamos a ver si es así, estamos con Facu Zonati, que va a contrastar algunos de esos datos que menciona el gobierno en el video con los hechos de la realidad, Facu. Sí, la verdad que el gobierno intenta obviamente mostrar que la economía volvió a funcionar, sobre todo en el interior del país. De hecho, resalta en el video que divide en dos geográficamente la Argentina, el AMBA y todo lo que tiene que ver con el interior, pero basta con ver los primeros minutos y los primeros ejemplos para encontrar algunas inconsistencias que vamos a pasar a analizar a continuación. Vamos a ver cómo arranca, digamos, un fragmento donde se explica de alguna manera qué pasó desde abril hasta junio con la actividad económica. En el interior, la industria manufacturera ya está totalmente habilitada para trabajar y la actividad pasó del 54% en abril al 80% en junio. Bueno, es el primer dato que comparten con respecto a la actividad económica y ahí ya entramos en alguna duda porque primero que nada el propio INDEC mencionaba en un informe reciente que en abril solamente el 33% de la actividad industrial estaba en funcionamiento o en óptimas condiciones en el mes de abril, cuando aquí el informe que presenta el gobierno o el video que comparte habla del 54%. Pero, a ver, cuando habla del 80%, ¿no será que es el 80% de las actividades que se volvieron a restablecer después de la cuarentena? Me parece que hay una confusión de números. Ese es el otro punto y además teniendo en cuenta también quizás la cuestión geográfica, que se reactivó el 80% del mapa argentino, no de la actividad económica. Recordemos que en el AMBA se concentra prácticamente un tercio de la población y el 40% de la economía, y acá estamos ya evaluando la posibilidad de volver a fase 1, o sea, de volver hacia atrás. Entonces cuesta creer que ese número, ese 80%, es realmente el funcionamiento de la economía o de la actividad económica en estos momentos en la República Argentina. Y vamos a meternos en algunos ejemplos que muestra el video. Por ejemplo, el sector automotriz, ni más ni menos. Lo vemos. En abril se produjeron un total de 0 vehículos. 0. Eso no pasaba desde que Argentina empezó a fabricarlos en la década del 50. Pero ahora la actividad se está retomando y las plantas de Volkswagen, Toyota y Scania, por ejemplo, están operativas. Bien, ahí otro Poco dato preciso, ¿no? Sí, porque vamos a darle, digamos, el visto bueno a lo que tiene que ver con abril. Efectivamente, no se produjeron autos en la República Argentina y dice que la reactivación se ve particularmente en estas plantas industriales que pone de ejemplo Volkswagen, Toyota y Scania. Scania tiene una planta muy chiquitita en Tucumán. Toyota y Volkswagen son terminales realmente muy grandes. Lo que no dice el video es que en la Argentina hay 11 terminales automotrices y que la producción de junio, ya adelantaron las asociaciones de fabricantes, va a estar incluso solo un cuarto de lo que fue en junio del año pasado. Es decir, obviamente, si vos no produjiste automóviles durante abril, con producir 2 o 3 automóviles vas a ver un repunte, evidentemente, pero lejos de la producción óptima. Es como dice el politólogo Luis Tonelli, si vos tirás un gato muerto desde el 7º piso, seguramente va a rebotar. Claro, bueno, exactamente. Y además dice no se produjo, y obviamente no se produjo porque no se podía, estaba prohibido. Estaba prohibido, exactamente. Fue una de las actividades que se fue restableciendo, pero está lejos de estar en los niveles óptimos de producción, porque además tampoco hay demanda. No nos olvidemos que Brasil es el principal consumidor de los autos argentinos, el principal importador de las terminales argentinas y obviamente no tiene demanda o está muy reducida la demanda. Entonces también por eso la producción automotriz local está en niveles bastante bajos con respecto a lo histórico. ¿Qué otro ejemplo tenemos? tenemos? Otro ejemplo a continuación que es interesante porque tiene que ver con la industria siderúrgica, que es una de las más importantes también de la Argentina, que es el acero. Compartimos el video del gobierno. En el interior, la industria manufacturera ya está totalmente habilitada para trabajar y la actividad pasó del 54% en abril al 80% en junio. Bueno, no era ese específicamente, hablaba de la industria siderúrgica que había pasado del 20% al 72% en solamente de un mes para el otro, del mes de abril al mes de mayo.
Bueno, en Pero, realidad... ¿de qué habla? ¿De producción? ¿De capacidad instalada? ¿De qué habla? No, bueno, en teoría de producción. De locales que abrieron. En teoría de la actividad de producción. Piensen que en la Argentina hay solamente 5 plantas de acero y la asociación que las agrupa, la cámara que las agrupa, mostró los datos del mes de mayo, mostró una caída del 55%, se produjeron algo así como 200.000 toneladas de acero y esto es menos del 40% de la capacidad instalada versus el 72% que exhibe el video del gobierno. Entonces, son datos, y estos son solamente los primeros ejemplos, solamente tomé el primer minuto de los 4 minutos que dura el video, donde después repasa las medidas que fue tomando el gobierno, como por ejemplo el IFE, donde habla de 8,4 millones de personas alcanzadas. Lo que hay que decir es que en realidad de esas 8,4 millones no todas cobraron todavía, claro, y que los que cobraron 10.000 pesos en 3 meses de cuarentena. Bueno, por supuesto, vamos a la mesa, Facu, hay costos sobre esta reactivación económica que dicen acá, entre mantener una cuarentena en sus distintas fases. Y para eso vamos a hablar con el tributarista Iván Sasovsky para preguntarle justamente por esto, ¿no?, que estaba mencionando recién Facundo. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el contacto. No, por favor. La pregunta es la siguiente. Venimos planteando en el programa si se puede volver atrás con la cuarentena. Desde el punto de vista económico, ¿se puede volver atrás también? Porque el gobierno ya avisó que no hay más dinero para sostener en el tiempo esta política de ingresos, ¿no? ¿Desde qué lugar de la economía lo puede hacer? ¿Volver a una fase anterior sosteniendo el IFE? Para el aguinaldo dijeron que no va a haber ayuda para las empresas. Sí, a ver, la situación es súper complicada y creo que acá no hace falta que contarlo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Mantener frenado el 100% del desarrollo de un país es muy complicado, entonces las actividades se fueron abriendo, pero eso no es suficiente. Imaginemos que una empresa, cualquiera sea la actividad a la que se dedique, más de 20 días, un mes sin tener flujos de cajas, es prácticamente imposible que puedan sobrevivir. Acá creo que lo que ocurrió es que claramente la cuarentena se extendió en un plazo superior al que las empresas argentinas están preparadas para poder soportarlo. Ya venían muy golpeadas de los últimos años, de los últimos 2 años, y la verdad es que esa reactivación claramente no se ve que pueda llegar a venir en el corto plazo. Hay un problema que es que el propio Estado está sufriendo esto con una caída estrepitosa de la recaudación, y esto hace que el propio Estado tenga que empezar a ajustar algo que en principio desde lo discursivo parecía que no iba a pasar. Claro. Pero se pospusieron, para cerrar la idea, se pospusieron el aumento de jubilados y hoy salió el decreto por el cual el aguinaldo se va a pagar en cuotas. Y también esto está pasando con proveedores del propio Estado que claramente están cobrando o están teniendo más dificultades para cobrar porque la recaudación cae a niveles muy altos, pero el gasto público no en la misma medida. Claro, o sea que desde el punto de vista económico la vuelta atrás no sería tan vuelta atrás porque el gobierno ya no va a dar esa ayuda que dio al inicio de la cuarentena. Es así. Exacto. A ver, estamos en una situación en la que la caja del Estado no es suficiente para poder mantener la cuarentena como en los primeros días, claro, que si ustedes recuerdan fue prácticamente un cierre absoluto de la economía sin de alguna forma el desarrollo de ninguna actividad más allá de lo mínimo indispensable. Claro. Esa situación yo veo muy difícil que se pueda volver a repetir. Independientemente de lo que pase a nivel sanitario por esto mismo que estamos hablando, a su vez hay determinados factores que hacen presumir que el Estado está necesitando el flujo de caja. Se está presentando un proyecto con una moratoria impositiva, con condonación de sanciones, con condonación de obligaciones que tienen que ver
con todo el periodo que vence a partir del 30 de junio, es decir, hasta los vencimientos de impuestos del 30 de junio, y eso da a entender que claramente el Estado está necesitando de alguna forma contar con un flujo de caja positivo que hoy no se está dando y que de alguna manera es el límite para poder extender este confinamiento, porque el freno de la actividad es muy tremendo. fuerte y realmente lo que nos pasa a nosotros con nuestros clientes es que el no tener una fecha concreta de levantamiento de las medidas hace que tampoco se pueda prever hasta cuándo una empresa, pyme, que quizás tiene un flujo de caja ya acotado, incluso con aportes de los propios accionistas para tener la posibilidad de soportar este momento, no tiene una fecha concreta de culminación. Por lo tanto, es muy difícil asesorar, es muy difícil la situación de los empresarios, porque no hay nada más doloroso que tener que tomar una medida más drástica en este sentido, y obviamente que entre todos, tanto nosotros que asesoramos a proyectos y a empresas, como los propios empresarios, están haciendo hasta lo imposible para no tener que llegar a tomar decisiones como las desvinculaciones, los concursos o las potenciales quiebras que se puedan llegar a dar y que lamentablemente van a llegar. Eso es Iván, una realidad que tenemos que sí, Iván, procesar. ¿Cómo estás? Tocaste muchos de los temas que queremos desarrollar. Uno, digamos, para ponerlo en orden, mencionaste obviamente la caída de la recaudación, porque es verdad que en esta situación de crisis una de las primeras cosas que las empresas dejan de pagar obviamente son los impuestos para cumplir quizás con las obligaciones con sus trabajadores. Pagan los salarios, no pueden pagar, por ejemplo, los impuestos. ¿Crees que la moratoria va a ser suficiente alivio para las empresas justamente para reactivarse en los próximos meses? A ver, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que nada de lo que hagamos va a ser suficiente y que la toma de decisiones que se están dando en este momento no son medidas de fondo y que tengan que ver dentro de un plan de reactivación de la economía, sino más tienen que ver con seguir dando salvavidas que no sabemos por cuánto tiempo van a poder permanecer vigentes, porque, a ver, cuando sale una moratoria de estas características, el Estado también está impulsando el cobro de parte de esa deuda, pero condonando partes muy importantes y resignando resignación, y también en desmedro de todos aquellos que cumplimos con nuestras obligaciones en tiempo y forma y que de alguna forma terminamos siendo los perjudicados de siempre, ¿no? Esta lógica de el que cumple, el que no paga, el que cumple, o al revés, claro. Digamos, el pago de justos por pecadores ya es algo tan trillado en nuestra sociedad y que a su vez nunca lo abordamos con las herramientas que amerita, con lo cual realmente yo creo que para mí la moratoria, como todas las moratorias que tenemos en la Argentina, es pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando uno tiene una presunción de que una de estas medidas va a ser sancionada, obviamente que es muy difícil que el contribuyente tienda a cumplir con sus obligaciones. La propensión a pagar disminuye, y más en este contexto. Es decir, el propio presidente salió a anunciar esta medida cuando claramente el empresario tenía que decidir entre financiarse de alguna forma. Por lo tanto, la primera opción es no pagar los impuestos, pero también deja en evidencia que si nosotros estamos condonando o perdonando a aquellos que no pagaron sus impuestos, ¿por qué tenemos una presión fiscal tan alta que hace que sea tan difícil empezar un proyecto, un negocio, contratar empleados? Ese ancla que tenemos, que es nuestra presión tributaria, es algo que queda al desnudo en esta situación de pandemia y nos enfrenta con una competencia atroz que vamos a tener con los demás países, porque hoy por hoy gran parte de los países de la región están justamente a través de herramientas de la gestión tributaria
generando incentivos para que Claro. las inversiones Sí. se radiquen en esos Como- países y la reactivación del empleo sea mucho más genuina. Como lo estamos viendo en la República de Uruguay. Iván, te quería preguntar puntualmente, ya que hablábamos de premios, castigos respecto de los contribuyentes y de la baja recaudación que está teniendo el Estado y de la emisión extrema que tuvo de dinero, que hasta los más liberales dijeron, bueno, no queda otra. Si ya que estamos en este contexto, ¿no tendría cierta lógica, por ejemplo, los monotributistas prestadores de servicios que no pueden prestar servicios? ¿Por qué tienen que seguir adeudando el monotributo? Un peluquero monotributista no puede trabajar Sí. y tiene que seguir pagando el monotributo. Y hoy hemos visto en televisión, en distintos canales, a los dueños de hosteles o de pequeños comercios que le siguen llegando el doble de impuestos sobre la factura de la luz que no la están consumiendo. ¿Tiene sentido seguir intentando recaudar desde el Estado cuando ya está la recaudación, está por el piso, del mismo modo que la emisión está por las nubes? O sea, no llega un momento que Sí, uno dice, entiendo bueno, la- la crisis es esta, el colapso ya está. Aflojémosle a esta pobre gente que no va a poder hacer nada para sobrevivir. Sí, entiendo tu planteo y es algo que nosotros lo venimos anticipando. Ni bien se decretó el confinamiento obligatorio y que veíamos que el freno en la economía se daba, empezamos a hacer comparación con lo que pasaba en otros países. Y la verdad es que la Argentina era de los pocos que ni siquiera postergaba los vencimientos de los impuestos, es decir, sin ser una actividad esencial. La de los contadores, todos los estudios seguimos trabajando porque claramente los vencimientos nunca se postergaron. Con lo cual se había tomado una postura por parte del gobierno, principalmente nacional, porque los gobiernos provinciales tienen otra dinámica de recaudación muy particular. Pero esta postura lo que hizo fue que justamente se generen compromisos por parte de quienes no pudieron pagar sus impuestos y que ahora son condonados. Entonces, esta situación que tenemos hasta con nuestra conducta recurrente de no pagar nuestras deudas se traslada también en la forma en la que reacciona el Estado para decirnos cómo nos tenemos que vincular a través del pago de impuestos. No se pospusieron vencimientos, que sería algo más ordenado, porque también le iba a permitir al Estado poder tomar dimensión concreta de cuáles eran las medidas o cuál era el costo de cada una de las medidas fiscales que se tomaban, como tampoco se bajaron impuestos, ni se crearon impuestos a determinados nichos que generalmente no pagan impuestos. No sé, en Colombia, por ejemplo, en Uruguay se creó un impuesto COVID para los funcionarios públicos que tenían determinado nivel de ingresos. Se eximieron a alimentos por la necesidad de esta situación. Las herramientas fiscales son de las más amplias, es la herramienta que tiene el Estado para vincularse con sus ciudadanos y es una herramienta genuina, pero claramente el camino elegido fue otro y ahora lo que estamos viendo es que esta recaudación obviamente que está cayendo en picada y que tener la presión fiscal en un porcentaje de las más altas del mundo no implica garantizar recaudación, Claro. porque nosotros podemos tener el 130% de cero, sigue siendo cero, digamos. Entonces, claramente creo que ahí hubo un error en la diagramación de los recursos fiscales y lo vamos a sufrir y vamos a ver las consecuencias a futuro. Esto te quería preguntar, las consecuencias. El sector gastronómico dice que cuando pase esto, el 70% de los restaurantes va a quebrar. Cuando se levante la feria judicial, ¿cuántas pymes estimás que van a pedir la convocatoria de acreedores? ¿Qué porcentaje de las pymes que existen hoy? Porque como no está la feria, no se está viendo eso, pero la realidad es que va a pasar. A ver, yo no me atrevo a dar un porcentaje porque me parece que estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de una situación muy compleja y la verdad es que no me atrevo. Yo lo que les puedo contar es que hay un plan por parte de las empresas, una estrategia de persistir lo más posible, negociaciones que quizás están
por afuera de la ley, pero que tienen que ver con mantener los puestos de trabajo en los que los empleadores están negociando con sus empleados el pago de los sueldos, aunque todavía no se haya decretado la posibilidad de pagar el SAC en cuotas. Es algo que están haciendo los empleadores, porque aparte, a ver, los trabajadores de una empresa conocen mejor que nadie la realidad de esa empresa. Y más allá de que se esté sindicalizado el trabajo en los distintos lugares, las personas quieren mantener sus fuentes de trabajo y claramente hay un consenso como nadie entre clientes y proveedores, es decir, que están renegociando contratos y es cuando todos las herramientas y la colaboración de alguna forma por parte del sector empresario está muy en evidencia. Yo no veo especulación, al menos en Cortó. querer salvarse con esto que está pasando. Realmente creo que como no se sabe cuándo va a terminar, tampoco se sabe el costo de lo que se está incurriendo y eso puede llegar a llevarnos a tomar decisiones erróneas. Por eso es que creo que lo mejor que puede hacer el Estado es marcar un camino en el que se determinen una hoja de ruta con levantamientos directos de las actividades. Entiendo que es muy complejo desde lo sanitario, pero esto es sumamente complejo porque lo económico luego trae problemas sanitarios y se conocen acabadamente. Digamos, somos un país con una dispersión económica y con problemas muy estructurales en las distintas regiones en nuestro país, y eso queda en evidencia de alguna forma si no tenemos una salida programada de esto, al menos como para poder ir pensando en la salida que realmente va a dejar un tendal de malas noticias para todos, de empresas quebradas y de trabajadores en la calle. Sí, y en ese sentido, Iván, me parece muchas empresas están evaluando la posibilidad de cerrar y hacen las cuentas de cuánto tienen como para seguir abiertos hasta que se recupere la actividad económica y cuánto les sale cerrar, porque tiene un costo cerrar, ¿verdad? Sí, es un costo altísimo también cerrar, y eso de nuevo pone en evidencia de alguna forma nuestras fragilidades. El costo de poder despedir y de tratar de cuando el Estado trata de tomar medidas que no son eficientemente aplicables. O sea, que cuando en su momento, en diciembre, decían que estábamos en crisis y que no se podía despedir o tenía una doble indemnización, eso lo primero que hizo fue que no se contrate ningún trabajador más. Entonces, yo creo que la situación es mucho más compleja de lo que se podía esperar, pero de alguna manera pone en evidencia que las continuas emergencias en las que vivimos desde hace más de 20 años no lo fueron tanto en su momento, y que ahora en situación de emergencia no tenemos los resortes ni los mecanismos para poder salir a buscar de alguna forma de algo que venimos abusando desde hace muchísimo tiempo. Incluso en los momentos de mayor nivel de nuestro PBI per cápita y en épocas en las que crecíamos a tasas chinas, seguíamos en emergencia económica, con lo cual de alguna forma esta falta de herramientas concretas para que el Estado actúe ágilmente frente a situaciones como estas puso en evidencia a todo el mundo, pero a los que ya veníamos golpeados por tener una recaudación, una presión fiscal excesiva, de alguna forma nos desnuda y nos muestra frente al mundo de la peor manera. Claro, bueno, sí, pasó en todos los sectores. Iván Sasovsky, muchas gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Muchísimas gracias y que tengan ustedes una muy buena noche. Bueno, ahora los quiero escuchar a ustedes. Después de los dos especialistas que tuvimos hoy, ¿es posible volver atrás? Va a ser muy complicado, evidentemente va a tener un costo. Por eso también le preguntaba a Luis Costa el costo-beneficio que puede llegar a tener
no solamente para el gobierno, sino también para cada una de las personas que están, como también decía Iván, sacando de su bolsillo para, por ejemplo, pagar sueldos o sostener abierta su empresa. Me parece que esa ecuación la van a hacer todos y es casi prácticamente inviable continuar hay otras otros meses ecuaciones, más. hay otras ecuaciones, lo repito, el monotributista, que no puede prestar servicio porque no está habilitado. Vos le podés dar una IFE de 10.000 pesos un mes, otra IFE de 10.000 pesos, claro. otros 2 meses, y no le alcanza para pagar el monotributo de los últimos 3 meses. Entonces, Claro. ¿de qué vive? O sea, No, claro. es Bueno, complicado. y en el gobierno igual lo saben, tanto en Nación como en Ciudad y en provincia, saben y temen que la gente no cumpla con las nuevas reglas. Va a haber una nueva reunión el jueves entre el presidente, Rodríguez Larreta y Kicillof. Van a anunciar seguramente la extensión de la cuarentena hasta el 12 de julio, pero está descartado que sea fase 1. Eso no se puede volver a la fase 1. Seguramente va a haber muchas restricciones en lo que tiene que ver con el transporte público, más control. Quizá se mantenga los comercios de cercanía, lo van a terminar de desarrollar, no solamente los esenciales. Y la General Paz vuelve a convertirse en una frontera. Claro, y después obviamente, bueno, los runners y las vamos a ver qué pasa con eso, porque Rodríguez Larreta insiste que está comprobado que en el aire libre el virus no contagia como contagia en un lugar cerrado. Bueno, nos tenemos que ir. Otra vez me están por cucaracha carretando, que nos pasamos de tiempo. Muchas gracias, chicos. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 22 horas en Hoy Nos Toca la Noche. Chau.